Hola, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Y si te estás preparando el DLB1 o quieres preparártelo, esta clase es para ti. Hoy vamos a tratar los conectores del discurso para el examen DLB1. En el vídeo anterior vimos los conectores A2. Te dejo por aquí debajo el enlace por si quieres revisarlos. Comenzamos. Como ya comenté en el vídeo anterior, los conectores son muy importantes. Primero, para que puedas hablar sobre un tema de manera ordenada y por lo tanto sea claro y coherente lo que estás contando. De esta manera, siempre se te entenderá mejor. Y segundo, los conectores son muy importantes para sacar una buena puntuación en la parte oral y escrita del DELE y por lo tanto que obtengas un apto. Hay muchos conectores y con diferentes funciones. Y para esta clase he elegido una serie de conectores de nivel intermedio, es decir, para un nivel B1, que te voy a presentar con ejemplos para que te ayude en la preparación del DLB1 o simplemente si quieres usarlos para expresarte un poco mejor. Bien, y si para el nivel A2 vimos 7 tipos de conectores, en este caso vamos a ver 11 tipos de conectores y un total de 17 conectores, como podéis ver en esta lista. Bien, y comenzamos con los conectores para ordenar el discurso. Bien, como he dicho, es muy importante hablar o escribir ordenando de forma coherente aquello que quieres explicar, porque de esta forma te van a entender mejor y va a ser más claro para el oyente qué es lo que quieres decir. Y vamos a ver los siguientes conectores. En primer lugar, de un lado y de otro lado. Bien, todos los ejemplos van a estar relacionados con estas dos posibles preguntas que podrías tener en el examen oral o escrito del DELE. ¿Qué diferencias hay entre vivir en la ciudad o en un pueblo pequeño? ¿Qué es mejor? En primer lugar, creo que las personas pueden ser tan felices viviendo en un pueblo pequeño como en una ciudad. De un lado, la vida en los pueblos es más tranquila porque no hay tanto tráfico ni gente, pero de otro lado, esta tranquilidad puede ser un problema para mucha gente. Como veis, con estos tres conectores o marcadores vamos ordenando las distintas ideas. Bien, y ahora vamos a ver qué conectores podemos usar para introducir un tema nuevo o el tema principal. Y vamos a usar en cuanto a. En cuanto al trabajo o la escuela, la vida en los pueblos pequeños puede ser un problema, porque si no tienes un vehículo y el trabajo o la escuela está en una ciudad cercana, dependerás de la ayuda de alguien. Bueno, como ves, en cuanto a, aquí lo hemos unido a el trabajo, al artículo el, a más el al. Tened esto en cuenta cuando usáis en cuanto a. Bien, 3 conectores para dar tu opinión. Como dice el título, estos marcadores los vas a usar cuando quieres introducir tu opinión sobre un tema del que estás hablando. Y puedes usar en mi opinión. En mi opinión, este es un gran problema, porque si no tienes coche o no sabes conducir, dependes de los demás o de los horarios de los autobuses. Y ahora pasamos con un conector para añadir información adicional. Y vamos a ver sobre todo. Bien, este conector lo vais a usar para añadir alguna explicación o ejemplo después de introducir una idea. Vivir en un pueblo pequeño es ideal para los niños, sobre todo si son pequeños, porque tienen más espacio fuera. Aquí, sobre todo, nos sirve para indicar que la información que hemos puesto después de sobre todo suma a lo dicho anterior al conector. Y ahora, conectores para detallar o ampliar la información. Y podéis usar o sea, es decir, y esto es. O sea, vivir en una casa en un pueblo puede ser una buena opción para familias con niños. Es decir, vivir en una casa en el pueblo puede ser una buena opción para familias con niños. Y también esto es. Vivir en una casa en el pueblo puede ser una buena opción para familias con niños.
Aquí estamos ampliando y dando más detalles de lo que ya hemos comentado anteriormente. Bueno, y ahora una pequeña pausa para contarte que si te estás preparando el DELE, en mi página web puedes encontrar cursos que quizá te interesen y con los que puedes prepararte estos exámenes, además de otro tipo de cursos como de conversación y de nivel si todavía no estás seguro de querer presentarte a un examen. Y seguimos con los conectores para ejemplificar, es decir, para dar ejemplos. Y vamos a usar en particular. Una de las diferencias más grandes de vivir en un pueblo pequeño es que hay menos posibilidades de ocio, en particular de cines, teatros o museos. Y ahora pasamos a la consecuencia de algo, es decir, conectores que nos van a ayudar a introducir la consecuencia de un hecho que estamos contando. Y vamos a usar, por lo tanto. En la ciudad es más fácil encontrar trabajo y ofrece más posibilidades de ocio. Por lo tanto, los jóvenes suelen trasladarse a la ciudad después de estudiar. Aquí en la segunda frase indicamos cuál es la consecuencia de que haya más trabajo y más opciones de ocio en la ciudad. 8. Ahora lo que vamos a indicar es la causa. Y vamos a ver un ejemplo con es que y con cómo. Yo prefiero vivir en la ciudad. Es que aquí hay más posibilidades de ocio y más vida social. Pero cada uno tiene que decidir qué es lo más importante para él. Bueno, aquí tened en cuenta que es más bien coloquial y se usa sobre todo en el lenguaje oral, en el lenguaje hablado, que sería lo que os recomendaría, usarlo más en el lenguaje hablado o en la expresión oral. Si estás escribiendo un texto, te recomiendo que lo sustituyas por un porque o un ya que. Pero si cambiamos un poquito el orden de la frase, podemos usar como también. Como en la ciudad hay más ocio y más vida social, yo prefiero la vida en la ciudad a la vida en el pueblo. Y ahora vamos a pasar a contrastar ideas, es decir, vamos a ver conectores que nos ayudan a poner enfrente dos ideas generalmente contrarias y vamos a usar en cambio. En cambio, hay personas que prefieren los pueblos porque creen que hay más vida social y mejor, ya que las personas se conocen más. Bien, y ahora vamos a pasar a los dos últimos conectores, que son los que nos ayudan a resumir y concluir. Bueno, estos conectores nos ayudan a resumir la información, las ideas o las opiniones que hemos ido relatando a lo largo de nuestra expresión oral o escrita. Y vamos a usar en resumen. En resumen, la vida en un pueblo pequeño y la vida en la ciudad es muy diferente. Y ambas tienen aspectos positivos y negativos. Y sigues un poco con ese resumen de lo que has hablado durante toda tu exposición o escrito. Y ya llegamos a la conclusión. Es generalmente un conector que se usa justo ya al final para cerrar todo. Por ejemplo, puedes usar en conclusión o finalmente. En conclusión, la decisión sobre si es mejor la vida en un pueblo o en una ciudad depende del modo de vida y de los gustos de cada persona. O, finalmente, quien debe decidir si es mejor la vida en un pueblo o en la ciudad es la persona que va a vivir allí, porque depende del modo de vida y de los gustos de cada persona. Muy bien, y ahora te voy a dejar un resumen con todos los conectores para que los puedas leer detenidamente. Así que para el vídeo y échales un vistazo. Bueno, no olvides usar siempre conectores en tu examen DELE, en la parte oral y escrita. Van a ser imprescindibles para que puedas obtener tu apto en el examen. Para terminar y como siempre, te dejo aquí un botón para que te suscribas si no lo has hecho todavía y no te pierdas ninguna clase. Y por aquí tienes un vídeo que quizá te interese y que probablemente te sirva para seguir practicando. Nos vemos en la próxima clase.